Sin embargo, no son los únicos tipos de formularios que podemos encontrar en Access 2007. Podemos también nosotros mismos crear nuestro formulario a nuestro gusto. ¿Cómo? Seleccionamos dentro de tabla una tabla, en este caso alumnos. En la pestaña Crear, seleccionaremos el recuadro donde dice Diseño del formato. Siguiendo con la explicación, podemos observar que existen diferentes tipos de base de datos. También existe base de datos en la cual nosotros podemos ingresar la información que creamos necesaria, es decir, nosotros mismos crearemos nuestra base de datos. En los casos anteriores podíamos observar que el sistema nos daba un formato de base de datos. En este caso nosotros crearemos nuestro formato. ¿Cómo? Ingresando a la tabla alumnos, como por ejemplo, podemos seleccionar cualquier tipo de tabla, ¿no? En este caso nosotros seleccionamos la tabla alumnos. En la pestaña Crear observamos que aparte de estos tipos de formularios, existe diseño de formulario. Dentro de este recuadro nosotros crearemos nuestro formulario. Primero ingresaremos una etiqueta. ¿Qué es la etiqueta? Es el título que le daremos a nuestro formulario. En este caso, como título le pondremos formulario de alumnos. En la parte superior podemos cambiar tanto color, fuente, justificación, en fin. Ingresaremos los recuadros que creamos necesarios para la creación de nuestra base de datos. La información que nosotros ingresemos siempre tiene que estar en base a la información introducida dentro de la base de datos de la tabla alumnos o de la tabla que nosotros estemos trabajando. Arreglaremos estos textos en base a lo que se necesita. Estos cambios se pueden realizar en base a los gustos de cada persona. En la parte superior ingresamos a hoja de propiedades. Dentro de esta hoja, el tipo de selección. Estaremos trabajando con formularios. Y en la pestaña Todas, necesitamos ingresar el origen del registro del cual deseamos que salga nuestra información. Seleccionamos los textos, ingresamos el formato del texto, es decir, el nombre que deseamos que aparezca dentro de este recuadro. En este caso, cédula de identidad. Y en Todas podemos observar cédula de identidad. En la tabla independiente, dentro de datos, seleccionaremos los datos que se necesita que aparezcan. En otras, ingresaremos la misma información. Dentro de la pestaña Otros, en nombre ingresamos nuevamente cédula de identidad. En la pestaña Todas podemos observar que tanto nombre como el origen del control tienen cédula de identidad. Procedemos a seleccionar otro cuadro dependiente. En el título ingresaremos nombres,
y observaremos que dentro de nombres, en todas tenemos nombres. Seleccionamos el cuadro independiente. Dentro del origen de datos seleccionamos nombres. En otras ingresamos nuevamente nombres. Y observamos que en todas existe tanto el nombre como el origen nombres. En la siguiente tabla de esta manera. Dentro del cuadro independiente seleccionamos apellidos. En otras ingresaremos apellidos. Y en todas observaremos que tenemos la información que hemos ingresado. En el siguiente cuadro de texto ingresaremos la información género y en todas nuevamente género. En el independiente seleccionaremos género, veremos género, en todas observaremos que tenemos escrito género. Cerramos, guardamos con un nombre. Procedemos a aceptar. Aquí observaremos que nuestro formulario está creado en base a nuestras necesidades con la información que nosotros hemos ingresado. Tenemos, como podemos observar, 611 alumnos, es decir, 611 datos. En esta parte inferior podemos nosotros observar los alumnos en base a nuestra necesidad, es decir, son solo los datos que nosotros deseamos observar en este formulario, como cédula, nombre, apellido y género. Y así podemos observar la información de todos y cada uno de los alumnos que existen dentro de este formulario. Procedemos a cerrar.